Shabbat Shalom, hermanos de Camino a Sion, y a todos los hermanos que se conectan los viernes a esta hora, cuando cae la tarde y damos comienzo al tiempo más precioso de la semana, al tiempo del deleite en el Señor y en sus cosas. El mandamiento dice: acuérdate del Shabbat para santificarlo. El sentido hebreo es para distinguirlo. Nos acordamos de lo que es importante. Nos preparamos como familia para recibir este tiempo en el hogar, con un tiempo delicioso de cena juntos, y luego entramos al maravilloso momento en que nos deleitamos con la escritura. Este es el momento propicio para que cese todo lo normal, lo rutinario de la semana, y todo lo que pasa en estas 24 horas está exclusivamente enfocado en el Señor y en sus cosas. Hacemos la lectura de la Escritura, y al hacer la lectura de la Escritura tomamos una porción de la Torá que se llama Parachá. Parachá significa porción, y tratamos de encontrarle el valor de aplicación a la vida práctica. Conectamos la Torá con la profecía, con el evangelio, porque la escritura se conecta y se comenta a la luz de la escritura. Dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente calificado, equipado para toda buena obra. Así que, con eso en mente, encontramos en la porción de esta tarde una hermosa oportunidad para que Dios ministre nuestras vidas. Vamos a poner este tiempo maravilloso en sus manos. Lo que hacemos aquí requiere de su presencia, requiere de su revelación, requiere de que su Ruaj toque nuestra vida en situaciones particulares que tenemos, la ponga frente a la enseñanza y nos diga cómo corregirnos. Bendito sea su nombre. Oremos. Bendito Dios y Rey, bendito Creador de los cielos y de la tierra, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Al entrar a este tiempo maravilloso, pedimos que tu palabra, que es viva y que es eficaz y tan cortante como espada de doble filo, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y como ella misma dice que es útil, cumplas en esta tarde, en esta hora, un propósito de restauración, de consolación, de corrección. Redargúyenos por tu palabra. Eso es lo que tú haces con ella. Nos disponemos como niños, pidiendo que nos des un espíritu humilde y enseñable. Particularmente lo pido en primer lugar para mí. Bendita sea tu palabra, que es un legado maravilloso que nos has dejado. Bendícenos mientras compartimos estos detalles de esta tarde. Voy a leer eh, Génesis 44, del versículo 18 hasta el final. Luego iré leyendo otras porciones. Luego mencionaré cómo se llama esta porción y qué contiene. Génesis 44, 18 dice: entonces Yehudá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío,
te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi señor ha preguntado a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió. Solo él quedó de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, hacedlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi señor, el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandona, su padre moriría. Y dijisteis a tus siervos, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo, volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos, no podemos bajar si nuestro hermano menor va con nosotros, bajaremos, porque no podremos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces, tu siervo mi padre nos dijo, vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz dos. El uno salió de mi lado y dije, ciertamente fue despedazado y hasta ahora no lo he vuelto a ver. Y si tomáis también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis cesar, haréis descender, perdón, mis canas con maldad al Sheol. Y ahora, cuando llegue a tu siervo mi padre y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Sheol las canas de tu siervo nuestro padre. Porque yo, tu siervo, ha quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos. Porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea él el mal que le sobrevendrá a mi padre. Vamos a entrar, como es habitual, a la al panorama de esta porción. El nombre de esta porachat se llama Baisgah. Aquí está mi cursor, Baisgah. Aquí está la transliteración, Baisgash, y significa se acercó. Y esta parachá, esta porción va de Génesis 44:18 hasta el 47:27. Siempre tratamos de enfocarnos en un tema a la vez cada año, porque no podemos cubrir en este espacio todo el contenido de esta porción maravillosa. Una panorámica de esta porción indicaría que el capítulo 44, de los versos 18 al 34, que acabo de leer, contiene el argumento de Judá, que mueve la compasión y la misericordia de Joseph, de José. El capítulo 45 podríamos colocarle por título, Joseph se da a conocer a sus hermanos y envía por su padre Jacob. El capítulo 46 podríamos decir que es cuando la familia de Jacob llega, desciende a Egipto. Y el capítulo 47, hasta el final de la porción, Joseph compra para Faraón toda la tierra de Egipto. Vamos a ir cubriendo poco a poco esta maravillosa porción. Esta porción indica
o inicia con la palabra Baigash. La han traducido como se acercó. El, el sentido hebreo más que se acercó es como se arrastró hacia, porque prácticamente Yehudá se arrastró hacia Joseph, su hermano, quien era el vicefaraón. Esta acción de arrastrarse demuestra el estado de quebranto y de preocupación del patriarca Judá. En el capítulo o en la porción anterior, Joseph de manera deliberada ha colocado su copa en la boca del costal de Benjamín. Y cuando los hacen regresar, entonces es el momento cuando Joseph dice, no, Benjamín se tiene que quedar aquí. Y entonces, al entrar esta porción, aparece un argumento muy contundente de parte de Yehudá que finalmente mueve la misericordia y la compasión de su hermano Joseph, que todavía no se ha dado a conocer. Es de recordar que Yehudá había dejado la vida de sus dos hijos como prenda de garantía para que Jacob dejara a Benjamín descender a Egipto. Pero ahora Benjamín debe quedar preso. Y entonces el argumento de Yehudá es contundente ante la vida de Joseph. Y el argumento es la vida de mi padre, de Jacob, por supuesto, el padre de Joseph, está en riesgo. Él le dice, nuestro padre morirá si pierde a Benjamín. Este es un momento muy bello de este desenlace maravilloso de la familia. Es como Yehudá expresando, no es por mi vida, no es por nuestra vida, es la vida de nuestro padre. Recordemos que han pasado muchísimos años desde aquel momento cuando Joseph de 17 años no pudo volver a ver a su padre. Y entonces él le está diciendo, es por la vida de nuestro padre. Él está diciendo, tus siervos harían descender con dolor al Sheol las canas de tu siervo, nuestro padre. El Sheol, a la luz del pensamiento hebreo, es sencillamente la tumba. El Sheol ha sido interpretado como el lugar de los muertos, como el lugar de los espíritus de los muertos. Y es una interpretación completamente desconectada del pensamiento hebreo. Es sencillamente la tierra reclama lo que la tierra dio y la tierra dio seres humanos y cuando llega el momento de su muerte la tierra lo reclama. Y eso en ese sentido y en ese pensamiento, Judá le está diciendo a Joseph, haríamos descender las canas de nuestro padre con dolor al Sheol, a la tumba. Muy bien, este, este momento fue contundente para que entonces, como lo vamos a ver ya en el capítulo 45, voy a volver a la escritura. En el capítulo 45 dice los versos que voy a leer, Joseph ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y exclamó, sacad a todo varón de mi presencia, y no quedó nadie cuando Joseph, se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa del faraón. Y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis
ni os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya han habido 2 años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Muy bien. El resto de la historia, los hermanos de Joseph descienden a Canaán y le dan la noticia a Jacob de que Joseph está vivo. Esto lo leo aquí en el final del capítulo 45, versículo 25, dice: subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le anunciaron diciendo: Joseph aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón desmayó, pues no les creía. Mas ellos le dijeron todas las palabras que Joseph les había hablado, y al ver los carros de Joseph que había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel: basta, mi hijo Joseph aún vive, iré y lo veré antes de que muera. Aquí hay una cantidad maravillosa de principios de la Torá que se ponen en evidencia ante esta maravillosa noticia para Jacob. Dice que Joseph ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado e hizo sacar a todo varón de su presencia y no quedó nadie cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Parece ser un gran acto de prudencia de parte de Joseph. Recordemos que él tenía asesores, inclusive traductores, que estaban traduciendo entre Joseph y sus hermanos que hablaban en hebreo, y Joseph estaba hablando la lengua de Egipto. Pero Joseph los hace salir a todos y parece ser una medida muy prudente porque de todas maneras Joseph era un funcionario, si bien muy importante del gobierno del faraón. Él no sabía qué reacción iba a tener el faraón. Así que se da a conocer muy en privado a sus hermanos. Y dice que alzó su voz en llanto. Recordemos, según la semana pasada, que él había gobernado con mucha sabiduría sobre sus emociones. Pero el preguntar durante la historia 3 veces por su padre, si su padre vive, y la expresión de Yehudá diciéndole: mi padre puede morir, parece ser que esto llevó sus emociones al punto climático y Joseph se dio cuenta que era el momento de darse a conocer. Entonces dice, ya no podía contenerse. Verso 2 del capítulo 45 dice: alzó su voz en llanto y la pregunta maravillosa: ¿vive aún mi padre? Ha hecho esta pregunta 3 veces a lo largo de toda esta historia. Era muy importante para él el reencuentro con su padre. Y dice, sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, dice la traducción, en su presencia. Esta pregunta fue una pregunta muy insistente en los labios de Joseph. ¿Vive aún mi padre? Con todo el mal que le hicieron sus hermanos, y él se da a conocer, Joseph se revela a sus hermanos. La pregunta ante esta sorpresa es cómo reaccionar. ¿Qué podemos decir cuando ha sido puesto de manifiesto la maldad de nuestro corazón y ante la grandeza de la revelación de Joseph? Porque Joseph, pues ahí está vestido como el segundo hombre, el más importante de Egipto. Y Joseph es una figura, un símbolo de Mashiach. Hay demasiados detalles que podríamos estudiar de un paralelo muy maravilloso entre Joseph y Mashiach. Entonces, esto contiene una situación como
desmoralizante que dejó sin palabras a sus hermanos, como en el campo militar, cuando un ejército de tamaño modesto se da cuenta que viene ante él un ejército 3 veces más grande y poderoso. Ese ejército queda turbado, desmoralizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la revelación de Joseph para ellos en este momento fue grandiosa. Esta revelación de Joseph a sus hermanos contiene un sabor, un tono escatológico. Podemos verlo en el Evangelio. Vamos a ir al Evangelio en Filipenses capítulo 2 del 10 al 11. Dice aquí, dice aquí, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua Hamashiach es el Adón, para gloria de Elohim Abba. Un día llegará en que alguien, por supuesto, mucho más grande que Joseph, mucho más poderoso y glorioso que Joseph, en su revelación hará que toda rodilla se doble, se parta por el impacto de su gloria, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Este es un desenlace muy poderoso. Lo que contiene a continuación la narración dice que después de la expresión tan emotiva del corazón de Joseph, él prepara a sus hermanos para que vayan a traer su padre. Y entonces es lo que dice los versos 26 al 28. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a su padre, y le anunciaron diciendo: Joseph aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Dice, pero su corazón desmayó, pues no les creía. Mas ellos le dijeron todas las palabras de Joseph, y al ver los carros que él había enviado para llevarlo, dice aquí, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel: basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes que muera. ¿Cuántos años había pasado yo, Jacob, sumido en el dolor? Y aquí aparece una expresión que hemos explicado otras veces, porque requiere ser entendida en el contexto del hebreo. Dice, el espíritu de Jacob revivió. En algunos tiempos anteriores hemos dicho que la palabra espíritu al menos tiene 5 connotaciones diferentes en el hebreo. Y una de ellas tiene que ver con el sentir del corazón, con, con el pensamiento dominante del corazón. Y ese pensamiento dominante del corazón de Jacob había sido un pensamiento de tristeza, de quebranto por la ausencia de su hijo. Entonces, cuando dice que su espíritu revivió, no se refiere a el renacer espiritual, no se refiere al depósito de la vida eterna, sino su ruaj, su sentimiento despertó del dolor, y hace una expresión maravillosa en el verso 28: basta, mi hijo vive, iré y lo veré antes que muera. Qué momento más poderoso para esta familia, porque han transcurrido 20 años desde que Jacob dejó de ver a su hijo más amado, a José. Y este momento, cuando sus hijos han regresado de Egipto, se pone de manifiesto ante su padre. 20 años sostenidos de mentira, de engaño. Y es muy fuerte para sus hijos dar a conocer, por un lado, esta maravillosa noticia, pero ¿cuál iba a ser la reacción de su padre? Y es aquí donde quisiera enfocar la enseñanza de esta tarde, porque tiene
una aplicación maravillosa, muy práctica para nosotros. Grabemos esta palabra y en el momento en que lo necesitemos, digamos, basta, basta ya. Porque a veces podemos estar sumidos en el dolor, en la autoconmiseración, y ante una noticia como esta podríamos reaccionar con enojo, con ira, ¿por qué me engañaron? Y en un momento tan crucial como este, nosotros necesitamos saber escoger en qué enfocarnos. Lo más precioso es la evidencia de la respuesta de Jacob, porque fue una respuesta muy madura. Él no se enfocó en los 20 años de engaño. Él no se enfocó en los 20 años de mentira. Él no se enfocó en la traición de sus hijos a la confianza de su padre y de su hermano. Él no comenzó en ese momento a sermonear y como nos suele pasar fácilmente, que nos conmocionamos emocionalmente y comenzamos a proferir palabras que luego es casi difícil borrarlas. Podemos pronunciar palabras maldicientes, de enojo, y no enfocarnos en el futuro. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él no se enfocó en ese presente de esa confesión tan dramática que puso de manifiesto el engaño y la mentira. Él se enfocó en el presente. Mi hijo vive. Él no se enfocó en el pasado, él se enfocó en el futuro. Cuando expresamos palabras bajo el impacto de nuestras emociones, recordemos que la semana pasada estábamos hablando del equilibrio entre la firmeza y la misericordia. Pero este era el momento de la misericordia del Señor. Y Dios trae momentos de misericordia a nuestras vidas, a nuestras relaciones matrimoniales, de pareja. Hemos cometido errores como hijos, hemos cometido errores como padres, hemos cometido errores como cónyuges, pero a veces miramos el error del pasado y no vemos que ya llegó la misericordia para enfocarnos en la restauración de lo que Dios va a hacer. Eso es muy importante. Tenemos que ser muy cuidadosos porque bajo el impacto de las emociones decimos muchas cosas, decimos cosas de las cuales de pronto nos va a tocar arrepentirnos y que va a ser más difícil borrar el impacto de esas palabras. Y lo demás, además, muchas palabras expresadas bajo el enojo, bajo la emoción, son palabras muy confusas. Decimos tantas cosas, a veces hasta abstractas, que no enfocan el presente, que solo miran hacia el pasado. Estamos recriminando los errores y no estamos viendo que la expresión de la misericordia ha llegado de parte de Dios. Jacob pudo haber enfocado su respuesta en recriminaciones, en preguntas: ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me han mentido? ¿Por qué hicieron esto con su hermano? Pero no, Jacob no lo hizo. Jacob supo entender que para ese momento esas palabras, esas preguntas, esas recriminaciones no tenían valor. Hay una expresión de un rabino que es Rab Shimon ben Gamaliel, muy práctica, que vale la pena que la guardemos en el corazón. Él dice: lo importante no es la palabra, lo importante es el hecho, las acciones. Lo repito, lo importante a veces no son las palabras, son los hechos. En ese momento de la vida de Jacob, ¿qué valor hubieran aportado sus palabras de enojo, de reproche, de reclamo? ¿Qué valor podrían tener? Muchas veces todos nosotros tenemos el peligro de caer eh, en el error, llenándonos de argumentos por las cosas que pasaron.
y perdiendo de vista lo que Dios está comenzando a hacer en el presente. Y lo que Dios estaba haciendo en ese presente para la familia de Jacob era bueno. Y lo práctico, lo importante para ese momento era Joseph estaba vivo Joseph y lo expresó de una manera maravillosa Jacob. Basta, rap, suficiente, mi hijo vive. Esta respuesta expresa una sanidad y una limpieza de mente muy profunda en el patriarca Jacob, porque a todos nos puede pasar, nos enfocamos en hablar de los daños que nos causaron en el pasado y a cambio no nos enfocamos en lo que Dios está trayendo, en el presente, en el futuro y podemos sermonear, cantaletear, inculpar, pero dejamos de lado las cosas importantes, lo concreto, lo que produce restauración, lo que produce shalom, lo que produce felicidad. Qué hermosa la actitud de Jacob. Qué edificante el testimonio de su vida en este momento. Vamos, como siempre, a la porción del Evangelio en la Torá y quisiera que buscáramos dos expresiones maravillosas hasta aquí del Evangelio. Voy a ir a ella. La expresión de Romanos 12:21. Aquí la tengo. Dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un consejo muy especial de la Escritura, del Evangelio. No seáis vencido por lo malo, vence con el bien el mal. En ese momento de confesión de un pecado, de intento de homicidio, de traición, de mentira, Jacob no se dejó vencer por lo malo. Venció con el bien el mal. Y esto es maravilloso. Yo quiero aprender de esta verdad. Yo quiero mantener este principio en un alto estándar en mi corazón, porque vivimos en medio de personas de carne y hueso caídas como yo, como todos nosotros, aun cuando algunos redimidos. Entonces, siempre tendremos que convivir con los errores y con las consecuencias de los errores nuestros y de los que amamos. Y si nos enfocáramos en los errores, nos dejaríamos vencer del mal. Pero el llamado del Evangelio es vence con el bien el mal. Qué precioso, Romanos 12:21. Y el más especial consejo que lo quiero mantener en mi corazón, Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, usa la palabra todo, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Esto es precioso, porque a veces nosotros cometemos el error de pensar en lo que no es verdadero y enfocar la mente en lo que no es verdadero. Y claro, lo cometió la esposa, lo cometió el esposo, lo cometió el hijo, lo cometió el hermano de la congregación, pero la escritura está diciendo que me enfoque en lo que es verdadero, en lo que es honorable. Este es como un filtro que nosotros debemos pedirle al Espíritu de Dios que esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón siempre que estemos hablando y pensemos y decidamos, esto que estoy diciendo, esto en lo que me estoy enfocando, ¿es verdadero? ¿Es honorable? ¿Es justo? ¿Esto es puro? ¿Esto es amable? ¿Esto es de buena reputación? ¿En esto hay virtud? ¿Esto es digno de alabanza? Si la respuesta es positiva, entonces dice el apóstol,
en esto pensad. Maravillosa la actitud de Joseph. Y el evangelio continúa expresando en Mateo 6:34. No os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Muchas veces como personas caemos en la trampa de estar enfocando nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros pensamientos en el mañana y nos preocupamos qué será de mañana. Pero el Señor está diciendo, baste a cada día su preocupación. ¿Cuál era la preocupación de ese momento? Ah, mi hijo vive, basta ya, iré a verlo antes que muera. Este es el enfoque maravilloso de esta actitud de Joseph, de esta actitud de Jacob. Hay dos salmos en la escritura muy preciosos. El primero es el Salmo 94, del 16 al 19. Dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién se mantendrá en pie por mí contra los que hacen iniquidad? Bueno, los hijos de Joseph, de Jacob, habían hecho iniquidad contra su padre, contra su hermano, habían actuado malignamente, pero el salmista está diciendo, si no me ayudara Achén, pronto mi ser moraría en el silencio. Se está refiriendo al Sheol, a la tumba. Digo, cuando mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Achén, me sustenta. Cuando mis inquietudes se multiplican en mí, qué hermoso lo que dice, tus consuelos deleitan mi ser. Entendemos que el consuelo es la acción de Dios, del Mashiach, de restaurar. Y siempre nosotros debemos esperar que el Señor cumpla su propósito para restaurar las cosas. Y aquí en la vida de Jacob, Joseph y sus hermanos, todo estaba para ser restaurado de parte del Señor. Pero podría haberse echado a perder ese momento si no hubiera tenido Jacob control emocional. Hubiera podido morir de un infarto, de un derrame cerebral al no manejar bien sus emociones. Miren lo que dice el Salmo 119, el versículo 92 al 93. Dice, si tu ley, entendemos que cuando la escritura en castellano dice tu ley, es si tu instrucción, tu Torá, no fuese mi deleite. Esto dice el texto castellano. El sentido del hebreo dice, si tu Torá, tu instrucción, tu ley no fuera mi distracción. Si a mí la Torá no me distrajera, no me deleitara, dice, yo habría muerto en mi aflicción. Dice, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Solo podemos pasar los tiempos de aflicción si la Torá, la instrucción, la ley es nuestra distracción. Joseph estaba en la cárcel, estaba preso, pero a pesar de esas circunstancias, es evidente que la Torá era su distracción, era su deleite. A veces nos puede ocurrir lo que pasa, ocurrir lo que pasa, ocurrir que estamos pasando un momento difícil, estamos enfocados en cómo vamos a resolver los problemas y de pronto irrumpe en nuestra sala o en el lugar donde estamos uno de nuestros nietos lleno de energía, lleno de alegría y con una sonrisa en los labios y viene y nos abraza. Toda la preocupación se va, porque el solo ver el rostro de un nieto lleno de vitalidad, de alegría, es iluminador de cualquier salón, por oscuro que él parezca. La escritura
lo manifiesta de una manera muy hermosa en un lenguaje muy paternal. Dice aquí la escritura en, en Jeremías 31:20. Es bello. Dice, no es Efraín. Efraín es el hijo de Joseph. Efraín es Israel, las tribus del norte. Y cuando el Señor está diciendo esto acerca de Efraín, Efraín, las tribus del norte están en una terrible apostasía. Es cuando Israel se ha dividido y quedan las dos tribus del sur y las dos tribus del norte se han ido a la apostasía. Pero en ese tiempo de apostasía, el Padre que tiene el control del presente y del futuro está diciendo, no es Efraín, hijo en quien me deleito, no es Efraín, hijo precioso para mí, como la figura del nieto. No es un niño en quien me deleito, porque aun cuando lo reprendo, qué bello es esto, me acuerdo de él con ternura. Y está hablando Chen, mis entrañas. Acuérdense que las entrañas, de allí nace la palabra Rahamín. De Rehem viene la palabra entraña y Rahamín es lo que han traducido como misericordia, que es amor entrañable. Y dice, cuando aún lo reprendo, aún allí me acuerdo con ternura y tengo un amor entrañable como femenino, porque el amor entrañable es el amor del vientre. Y dice, y cedo a la compasión, dice el Señor. Por esa razón, Joseph fue un motivador muy especial para ese momento y Jacob expresó, basta, suficiente, mi hijo está vivo, voy a ir a verlo, ya habrá tiempo para hablar con mis 10 hijos, ya habrá tiempo para preguntarles qué fue lo que pasó, por qué se equivocaron, qué los movió, pero ese no era el tiempo para enfocarse en el pasado, sino en lo que producía en ese momento restauración, shalom. Y por eso él dice, iré y lo veré antes que muera. ¿Por qué? Porque según nos aconseja Romanos, en nosotros debe prevalecer el fruto de la bondad. Es una enseñanza muy poderosa. Fíjense que aquí no hay una gran profundidad del idioma ni de doctrina, pero hay un testimonio que hace evidente el valor de la Torá en nuestros corazones. Toda, todo el principio que gobierna esta parachá para mí se llama el mandamiento más precioso, la vida. La vida en la escritura es un gran mandamiento. Ya lo voy a explicar. El capítulo 46, entonces, la familia de Jacob llega a Egipto. Dice aquí, solamente voy a tocar estos dos versos del capítulo 46, realmente cuatro. Dice, e Israel partió con todo lo que tenía. Este es Jacob. Y fue a Beersheba, tan precioso esto. Jacob está en un nivel gozosísimo de alegría, de ilusión, de expectativa. A sus años va a ser un viaje de regreso. Tiene premura por ver a su hijo, pero él hace algo mucho más importante. Fue a Beersheba y ofreció corbanot, holocaustos, sacrificios al Dios de su padre. Una de las expresiones de los corbanot, de los holocaustos, es mover misericordia, porque un cordero en un madero siempre es una expresión de misericordia y esto en la vida de Jacob era muy importante. Él se dio cuenta que aquella minjá, aquella ofrenda de cereal que él había enviado para mover la misericordia de Jacob estaba funcionando
Y entonces, siendo tan importante regresar tan pronto como fuera posible a ver a su hijo, él se detuvo para presentar un holocausto, un corbán. Y dice que el verso 2 habló Elohim a Jacob en visiones. ¡Qué maravilla! Y le dijo, Jacob, Jacob. Y él dijo, heme aquí. Entonces le dijo, yo soy Ha Elohim, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en en una gran nación. Yo descenderé contigo allí a Egipto, y ciertamente yo también te haré subir, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. Hay una premisa maravillosa de un libro que se llama, que dice, lo primero es lo primero. Y aquí Jacob está manifestando que era lo primero de su corazón. Y por eso antes de descender a ver a su hijo, lo cual era muy importante, él ofreció su sacrificio de acción de gracias, su sacrificio de paz. Y qué bello, Dios le reafirmó en la misma promesa que le había hecho cuando salió huyendo de la casa de Isaac. El Señor, ante esa escalera de ángeles que subían y descendían sobre la piedra donde él pasó la noche, le dijo, yo estaré contigo e iré contigo a donde quiera que vayas, porque no te dejaré hasta que haya hecho en ti todo lo que te he prometido. El creador que nos llamó por gracia ha prometido, como lo dice el apóstol Pablo en el Evangelio, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de la redención final. Por esa razón, porque Él tomó nuestras vidas y empezó un proceso de restauración, nuestra prioridad, aún por encima de nuestros afectos más altos, nuestros hijos, los que amamos, es Él. Y fue lo primero que hizo, ir a presentar una ofrenda de gratitud. Muy bien, el capítulo 46, 29 al 30 termina diciendo, cuando Joseph se da cuenta que Jacob viene, dice, Joseph mandó a uncir su carro y subió a Josén a recibir a su padre. Se presentó ante él y echándose a su cuello, lo abrazó y lloró largamente. Qué maravilloso encuentro. Ahora dice Jacob, ahora puedo morir después de haberte visto en persona y vivo. Qué precioso momento del encuentro de Jacob con su hijo. Voy a pasar al capítulo 47 porque hay unas acciones aquí que se conectan con el principio de la palabra. Mi hijo vive. Esta tarde, esta parachá es una exaltación a la vida. Dice aquí la escritura, voy a leer capítulo 47, versos 13 al 19, un poquito largo. Dice, aunque no había pan en todo el país, estamos en el segundo año, han pasado los 7 primeros años de abundancia, ya estamos en el segundo año donde ya no hay nada que comer. No había pan en todo el país. Ya está Jacob y la familia patriarcal en Egipto. Y la hambruna era muy grave. Y la tierra de Egipto y la de Canaán desfallecían a causa de la hambruna. Así pues, Joseph recogió toda la plata que se halló en la tierra de Egipto, todo el dinero,
y en la tierra de Canaán por el grano que le compraban. E ingresó Joseph el dinero. Era una recaudación impresionante de dinero. Lo ingresó a la casa de Faraón. Cuando se hubo acabado la plata, el dinero en la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todo Egipto acudió a Joseph diciendo, danos pan. Y hay una pregunta, ¿por qué hemos de morir en presencia tuya? Pues el dinero se ha acabado. Entonces dijo Joseph, si se ha acabado el dinero, entregad vuestro ganado y yo os daré por vuestro ganado. Llevaron sus ganados a Joseph. Entonces Joseph les dio pan por los caballos, por el ganado del rebaño, por el ganado de la vacada y por los asnos. Y durante aquel año les suministró alimento a cambio de todos sus ganados. Finalizó aquel año y acudieron a él y le dijeron, no ocultamos a nuestro señor que que se acabó el dinero y también el ganado ahora es de nuestro señor Faraón, nada queda delante de nosotros sino nuestro propio cuerpo y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y nosotros y nuestro suelo seremos esclavos del Faraón, pero danos semilla, miren esta palabra, para que podamos vivir y no muramos. Conéctala con la frase atrás de Jacob, mi hijo vive. Esa fue la frase más importante de todo este drama. Y ahora todo el pueblo de la tierra está prefiriendo ser esclavo de Faraón con tal de vivir y no morir. Qué tremendo. Qué valor tan poderoso debemos darle a la vida. Eso movió el corazón de Joseph. Mi hijo vive. Pero imaginemos que han transcurrido en la primera potencia mundial de su época, Egipto, han pasado 7 años de gran abundancia. Y cuando en un lugar hay abundancia, entonces la mayoría de las personas nos movemos y queremos tomar parte de esa abundancia y con corazón de inversionista hacemos nuestros planes, nuestros proyectos, lo compramos lo más que podamos, porque ahí las cosas van a tomar cada vez más valor, porque ahí hay riqueza. Por eso las personas compran en los lugares de prosperidad. Nadie va a comprar en un lugar de ruina o de pobreza. La expectativa mundial era Egipto, pero de un momento a otro, esa expectativa dejó de corresponder y la realidad era hambre. Y cuando el hambre llegó, cuando todos esos planes, cuando esa bolsa de valores se vino al suelo y ya no tenían valores, esas acciones, había una realidad. Y es que todos trataron de salvar la vida. ¿Por qué? Porque el valor más alto es la vida. El valor más alto en el corazón de Jacob fue, mi hijo vive, no voy a enfocarme en reclamos, no voy a enfocarme en inculpaciones, voy a moverme porque mi hijo vive. Ahora, en el campo del cumplimiento de la profecía de Joseph, Egipto dejó de ser el lugar de las grandes expectativas y se convirtió en el lugar del hambre. Y entonces, cuando el hambre llegó a un Egipto, porque todo el mundo, como ya lo leímos, entregó sus ganados, entregó todo lo que tenía, su dinero, y ahora se van a entregar como esclavos ellos mismos para salvar su propia vida. Esto pone de manifiesto uno de los más preciosos valores de la Torá. El más alto valor de la Torá es la vida. Deuteronomio 4:1 lo expresa.
Los mandamientos tienen por el fin último preservar nuestra vida. Y aquí necesitamos renovar nuestra mente porque tenemos una mala concepción de lo que es la Torá. Pero aquí vemos que el valor más alto de la Torá es la vida. Voy a leer Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y los decretos que yo os enseño. Bueno, eso es lo que muchos creyentes llaman la ley. Y tenemos que renovar nuestra mente, porque muchos tenemos una concepción equivocada de la ley, como algo legalístico. No, la ley tiene que es la instrucción, tiene una motivación. Dice aquí, voy a leerlo, oye los estatutos y decretos que los que os enseño a fin de observarlos para que viváis. Observamos mandamientos para vivir. Y dice, y para que entréis a tomar posesión de la tierra que Achén, el Dios de vuestros padres, os da. Cuando hay un conflicto espiritual muy terrible que confronta a Elohim con Hasatán, el acusador, en relación a la vida de un hombre que caminaba en la Torá llamado Job. En el reto desafiante del opositor a Elohim, él hace una expresión. Hasatán dice en Job 2:4, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Él dice piel por piel, cuando le dice, deja que yo toque hasta su piel, y vinieron todas estas enfermedades sobre Job. El razonamiento del acusador de Hasatán es piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Por qué? Porque el valor más importante de la Torá es la vida. En Deuteronomio 30:19 hay un mandamiento maravilloso. Dice, hoy mismo llamo por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero el mandamiento dice, escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En la escritura no hay una opción para escoger la muerte. La opción del mandamiento es, escoge la vida para que vivas. Deuteronomio continúa en el capítulo 16, verso 20, diciendo, la justicia, solo la justicia seguirás. Otro mandamiento. La justicia, solo la justicia seguirás para que vivas. Escoger la vida es un mandamiento de la Torá. Qué precioso. Para ir terminando esta maravillosa enseñanza, Jacob entonces en ese punto de su vida no se enfocó en el juicio a sus hijos, se enfocó en la vida. Y esto es maravilloso. En un momento crucial, cuando ya no habían recursos en Egipto, los siervos de Faraón prefirieron ser esclavos con tal de poder conservar la vida. El razonamiento de la gente en esta época en Egipto fue mejor esclavo vivo que libre, pero muerto. Génesis 47:17 dice, le respondieron a José, nos has dado la vida. Hallemos gracia a ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Nos has dado la vida. Esto tiene una aplicación preciosa en el Evangelio. Yehoshua, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos aquellos que hemos, por desconocimiento del contexto del hebreo y por romper la armonía teológica, dicho que la Torá
es una maldición, que es una pesada carga, debemos renovar nuestra mente. Escoge la vida para que vivas. Es un mandamiento, ¿sí? La escritura en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza. Mientras haya vida, hay esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. A la luz de esta preciosa historia que estamos llegando a su final ahora, me gustaría que revisáramos unas malas concepciones, no tanto de los creyentes, aun cuando algunos creyentes tienen la posibilidad de caer en esta trampa. Voy a revisar aquí esto con ustedes. Hay algo que está tomando cada vez más fuerza en el mundo contemporáneo en que vivimos, y es una palabra que se llama eutanasia. Lo han llamado el derecho a morir dignamente. Pero ¿qué hacemos con esa expresión a la luz del mandamiento? Te he puesto la vida para que vivas. Te he puesto la justicia para que vivas. ¿Saben una cosa? Se está poniendo en boca de muchos, esta frase y lo están volviendo como un eslogan. No, es que yo tengo el derecho de morir dignamente y los medios de comunicación lo ponderan y hasta están presentes cuando una persona escoge comerse su última comida para que luego le apliquen una inyección para que él muera dignamente y deje de sufrir porque tiene tal o cual enfermedad. No existe un solo mandamiento, no existe una sola premisa en la Torá que pondere, que enaltezca el supuesto derecho a morir dignamente. La escritura no menciona en ninguna parte morirás dignamente. La Torá expresa, escoge la vida para que vivas. Mientras tengamos un aliento de vida, aún sufriendo una enfermedad, tenemos esperanza. Y nuestro llamado es a escoger la vida para que vivamos. En estos días, mis amados hermanos, hemos orado por una nena que nació recientemente. Cuando sus padres la estaban esperando en los días de su gestación, los médicos descubrieron que la niña venía con una serie de síndromes y los médicos dijeron, le recomendamos que suspendan la vida de la niña porque su vida va a ser muy dolorosa. Este par de padres jóvenes y creyentes dijeron no. Si Dios nos ha dado esta vida, nosotros estamos llenos de ilusión y vamos a recibir el ser que engendramos con amor. Hace unos días la niña nació y se ha debatido entre la vida y la muerte, pero ha ido pasando uno a uno los días y estos padres están disfrutando de su obediencia, porque no hay ningún lugar en la escritura que apruebe el aborto. Y a veces se dice aborto profiláctico, pero es que el mandamiento de la escritura es, he puesto delante de ti la vida para que vivas. Esta es una concepción muy equivocada de una lógica humana carnal que no proviene de la sabiduría de Dios. Para terminar, el aspecto central de esta enseñanza, ¿qué me queda como lo, lo pulpo de esta enseñanza a la luz del trato de la respuesta que dio Jacob a la noticia maravillosa de que Joseph vivía? Nosotros necesitamos ser celosos en la administración y mayordomía de nuestras emociones. Necesitamos evitar hablar imprudente y descuidadamente cuando estemos bajo el impacto de emociones negativas. Lo que nos enseña esta porción es que nosotros tenemos toda la oportunidad y los recursos espirituales
para enfocarnos en el presente y en el futuro. Lo que me queda de esta enseñanza es que no debo malgastar ni mi tiempo ni mi energía en el pasado, sobre todo cuando ese pasado produjo una oportunidad para pecar con mi corazón por falta de perdón, como en el caso de Jacob. Pero Jacob no se enredó. Jacob se enfocó en el futuro con mucha sabiduría. El llamado de esta porción es, hermanos, enfoquémonos en la vida. Nosotros somos el pueblo de la Torá y por lo tanto, nosotros, los que tenemos una Torá en la mano, somos el pueblo que distingue y santifica la vida. Como principio fundamental de nuestro corazón, nosotros decimos no a la eutanasia, no al aborto. El principio central de esta parachá es sí a la vida. Te he puesto la vida para que escojas la vida. Hermanos, que tengan un delicioso tiempo de meditación, reevaluación, recapacitación, dejando que la Torá redarguya nuestra vida de todos los errores que podemos caer al manejar de manera descuidada los momentos dolorosos por los que todos tenemos que pasar. Que sigan disfrutando de un delicioso tiempo de familia y de Shabbat. Mañana, al cierre de Shabbat, a partir de las 5, continuaremos viendo maravillosas enseñanzas desde esta perspectiva. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones para todos. Que tengan un tiempo maravilloso de descanso en familia. Buenas noches.